El hedor a descomposición era un compañero familiar en los callejones traseros de la ciudad, pero Clara, con su espíritu aventurero y su ojo para lo olvidado, siempre encontraba belleza donde otros solo veían descarte. Fue en uno de esos paseos rutinarios, buscando tesoros entre la miseria, cuando sus ojos se posaron en algo que brillaba con una promesa sombría. Entre cartones empapados y restos de comida, un objeto antiguo, cubierto de polvo y telarañas, la llamaba. Era un espejo. No cualquier espejo, sino uno con un marco de madera tallada, oscurecido por el tiempo y la suciedad, pero que aún revelaba intrincados patrones de lo que parecían ser vides entrelazadas y rostros apenas discernibles. A pesar de su ubicación ignominiosa, poseía una dignidad extraña, una aura de historia silenciada. Clara, con una mezcla de emoción y una punzada de algo indefinible, lo rescató de su tumba improvisada. Era pesado, sorprendentemente frío al tacto, incluso bajo el sol de la tarde. Lo cargó con dificultad hasta su pequeño apartamento, su mente ya imaginando cómo ese hallazgo transformaría su espacio. En casa, el ritual de limpieza comenzó. Con cada pasada de paño húmedo, la suciedad se desprendía, revelando la verdadera magnificencia del marco y la superficie de cristal. El espejo, una vez opaco y velado, ahora reflejaba su imagen con una claridad inquietante. Sus ojos, antes llenos de la alegría del descubrimiento, se encontraron con los de su reflejo, que parecían albergar una profundidad inusual. Lo colocó en la pared de su sala, un punto focal que irradiaba un encanto gótico y misterioso. Era perfecto, pensó. Un pedazo de historia, rescatado, revivido. Sin embargo, la perfección duró poco. Al principio, fueron solo destellos, una sombra fugaz en el rabillo del ojo que no estaba allí cuando se giraba, un reflejo distorsionado de su propia imagen por una fracción de segundo, como si otra cara se superpusiera a la suya. Luego, el aire alrededor del espejo comenzó a sentirse más frío, incluso en los días cálidos. Clara se encontraba mirándolo fijamente, no por admiración, sino con una creciente sensación de inquietud. Las tallas del marco, que antes le parecían meramente decorativas, ahora asumían formas más ominosas. Los rostros ocultos parecían observarla. Por las noches, sueños extraños y vívidos poblaban su mente, llenos de susurros inaudibles y figuras etéreas que se movían en la penumbra de su habitación. Despertaba con el corazón acelerado y la certeza escalofriante de que no estaba sola, sus ojos gravitando hacia el espejo, que parecía absorber no solo la luz, sino también la calidez del ambiente. La superficie, antes un simple reflejo de su mundo, ahora parecía un portal, una ventana a un lugar que no debería existir, un abismo de sombras y secretos ancestrales. Clara había creído encontrar un tesoro, pero el espejo, con su historia sombría y su presencia cada vez más palpable, estaba empezando a revelar que ella, sin saberlo, había abierto una puerta a lo desconocido, y lo que acechaba al otro lado, con paciencia milenaria, estaba ansioso por salir y reclamar su nueva morada. La euforia inicial de Clara por su hallazgo pronto se tiñó de una sutil inquietud. Al principio, lo atribuyó al cansancio o la novedad, pero la presencia del espejo no era como la de cualquier otro mueble. Había una frialdad etérea que se colaba en el ambiente, haciendo las noches más largas y los rincones más oscuros. A veces, al pasar, juraba sentir una leve corriente de aire frío, un susurro inaudible que parecía rozar su oído, una vibración que la hacía detenerse y mirar su reflejo, buscando algo que no podía nombrar. Era como si el espejo absorbiera la calidez. Con los días, estas sensaciones vagas se transformaron en eventos concretos, aunque ambiguos. Pequeños objetos en su mesita de noche aparecían ligeramente desplazados cerca del espejo. Una vez, encontró su collar desenganchado. Su reflejo, en ocasiones, parecía tardar un microsegundo en copiar sus movimientos, o mostraba una expresión fugaz que no era la suya, un parpadeo de algo ajeno.
La luz parpadeaba sin razón, y el cristal, pulcro, a veces parecía empañarse desde dentro. Clara empezaba a sentir una vigilancia constante, una presencia silenciosa que la observaba a través del marco envejecido. Lo que Clara no sabía era que su experiencia resonaba con innumerables advertencias y leyendas. Desde tiempos inmemoriales, los espejos han sido más que superficies, eran portales, trampas para almas o herramientas de adivinación. En la antigua Grecia, se creía que las almas de los muertos podían ser vistas en ellos. Los romanos asociaban los espejos rotos con 7 años de mala suerte, una superstición arraigada en la creencia de que el espejo no solo mostraba la imagen, sino que contenía un fragmento del alma. Esta dualidad, de objeto cotidiano y ventana mística, ha fascinado y aterrorizado a la humanidad por milenios. El folclore está repleto de cuentos sombríos, donde los espejos no son meros objetos, sino entidades con voluntad propia o portales peligrosos. En culturas medievales, se temía que los espejos, especialmente los antiguos, pudieran ser puertas de entrada para entidades demoníacas o espíritus errantes. Se utilizaban en rituales de nigromancia, no solo para ver el futuro, sino para invocar presencias. Se decía que un espejo podía robar el alma de un recién nacido, o que un alma atormentada podía quedar atrapada en su superficie. La advertencia de no mirar un espejo en la oscuridad no era solo superstición, sino una precaución contra lo desconocido y malévolo. Esta rica y perturbadora historia de espejos malditos, portales interdimensionales y trampas para almas, ahora se cernía sobre Clara. Las pequeñas coincidencias, los reflejos extraños y las sensaciones heladas ya no podían ser simplemente descartadas. El objeto que había rescatado del olvido, que había prometido encanto vintage a su hogar, se revelaba como algo mucho más profundo y siniestro. La línea entre la realidad y el mito se desdibujaba con cada evento inexplicable, y el espejo, antes un adorno, ahora latía con una presencia antigua y malévola, susurrando promesas de un misterio que Clara apenas comenzaba a desentrañar, arrastrándola hacia un abismo de lo desconocido. La sutil inquietud que había acompañado a Clara se transformó en un terror palpable. El reflejo en el espejo, antes un objeto de curiosidad, comenzó a distorsionarse con una malevolencia que parecía emanar de su superficie. Su propia imagen se veía a veces con una sombra apenas perceptible detrás, o sus ojos parecían los de un extraño, llenos de un vacío gélido. Estos destellos eran fugaces, pero lo suficientemente claros como para dejarla con el pulso acelerado y una sensación persistente de que no estaba sola. La creciente frecuencia e intensidad la obligaban a confrontar algo oscuro, más allá de cualquier lógica. Los susurros, al principio tan leves que podían confundirse con el viento, se hicieron más definidos. Voces ininteligibles, que parecían surgir de las profundidades del cristal, la llamaban por su nombre o murmuraban frases que se deshacían antes de poder comprenderlas. La sensación de ser observada se volvió opresiva, como si una entidad invisible estuviera constantemente justo detrás de ella. Clara empezó a evitar mirar directamente al espejo, cubriéndolo, una medida desesperada que, para su horror, no parecía detener la influencia. La atmósfera de su apartamento se densificó, cargada de una energía fría y amenazante. Lo que antes era una serie de extrañas coincidencias se había transformado en una innegable realidad paranormal. Objetos se movían, puertas se abrían y cerraban con sigilo, y la temperatura de la habitación del espejo caía drásticamente. Clara ya no podía racionalizarlo. La evidencia era abrumadora, y la prueba más contundente era el terror paralizante que sentía. La maldad del espejo no era una leyenda, sino una presencia activa y devoradora en su propia casa. Si esta historia te está atrapando, deja tu me gusta y un comentario, porque lo que viene a continuación te helará la sangre. El miedo de Clara se convirtió en una determinación desesperada. Necesitaba respuestas, una forma de entender qué había traído a su vida
y más importante aún, cómo deshacerse de ello. Pasó noches enteras investigando en línea, buscando leyendas de espejos malditos, rituales de purificación o cualquier mención de objetos similares. Encontró historias de almas atrapadas, de portales a otras dimensiones y de entidades que se alimentaban del miedo. Cada relato resonaba con los horrores que estaba experimentando, confirmando sus peores sospechas y alimentando su creciente pánico. La soledad de su búsqueda era abrumadora. Una noche, el reflejo de Clara no fue el suyo. Por un instante congelado, vio a una figura demacrada, con ojos hundidos y una sonrisa torcida, que no era ella, pero que la imitaba con una burla macabra desde el cristal. El alarido que escapó de su garganta se perdió en el silencio, pero la imagen se grabó a fuego en su mente. No era solo un objeto inanimado, había algo consciente y malicioso, atrapado o emergiendo de ese espejo. La confrontación fue tan directa y personal que Clara supo que no podía seguir viviendo así. La búsqueda de una solución no era ya una opción, sino una cuestión de supervivencia. Clara, ahora plenamente consciente de la amenaza del espejo, se sumergió en una búsqueda frenética de soluciones. Sus primeras tentativas fueron lógicas, aunque ingenuas. Cubrió el cristal con gruesas telas, esperando romper el vínculo. Lo movió de habitación, luego lo sacó de la casa, dejándolo en un cobertizo oscuro. Pero la sensación opresiva persistía, una sombra fría que se cernía sobre ella, independientemente de la distancia física. Los susurros parecían seguirla, ecos distorsionados de su propia voz, o de algo mucho más antiguo. La maldición no era solo sobre el objeto, sino sobre ella misma, atrapada en su órbita. La desesperación la llevó a explorar caminos menos convencionales. Buscó en foros de lo paranormal, consultó a historiadores de lo oculto y contactó a una anciana sanadora. Cada sugerencia, cada ritual de purificación era intentado con una mezcla de escepticismo y esperanza. Intentó quemar hierbas sagradas frente al espejo, recitar conjuros de protección y esparcir sal marina. Pero cada intento parecía solo irritar la entidad, intensificando su presencia, manifestándose en sombras fugaces y en el frío gélido que emanaba del lugar donde el espejo residía, incluso a través de las paredes. Finalmente, Clara se dio cuenta de que la coexistencia era imposible. La única solución era la eliminación total, no una simple venta, sino la destrucción, la erradicación de su existencia. La idea de romperlo, sin embargo, traía consigo un terror profundo. Las leyendas hablaban de que destruir un objeto maldito podía liberar la entidad que contenía, o peor aún, transferir la maldición a quien lo hiciera. El dilema era agonizante, vivir bajo su yugo o arriesgarlo todo en un acto final de desafío. El peso de esa decisión carcomía su cordura. En un acto de pura audacia, o quizás de la última gota de desesperación, Clara decidió enfrentarlo. Con el corazón latiéndole desbocado, envolvió el espejo en varias capas de tela gruesa y lo llevó a un lugar desolado. Allí, con una masa en mano y el alma temblorosa, lo golpeó con todas sus fuerzas. El sonido fue un estruendo seco, un gemido ahogado, seguido por el tintineo de 1000 fragmentos, cada uno reflejando un pedazo distorsionado de su rostro. Un escalofrío helado recorrió el aire, y por un instante sintió una liberación. Pero la calma fue breve. Aunque el espejo físico se había ido, su sombra aún se cernía, una cicatriz invisible. El legado del espejo de Clara no se desvaneció con su destrucción. La historia de su lucha se convirtió en un susurro más entre las leyendas urbanas, un recordatorio sombrío de que algunos objetos no son meras posesiones. Son portales a dimensiones desconocidas, cargados de historias y energías que desafían la comprensión humana. La cautela se convierte en una armadura necesaria cuando nos encontramos con lo antiguo y lo desconocido, con aquello que ha sido testigo de innumerables vidas y secretos. Porque aunque el objeto físico pueda desaparecer,
El eco de su poder, la persistencia del misterio, a menudo permanece, un velo delgado entre nuestro mundo y lo inexplicable.